están? Bienvenidos. Los saludo dándoles la bienvenida a un nuevo especial USM. Esta vez vamos a conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta es una fecha instaurada por la ONU en el año 2000 para concientizar sobre este tema y hoy lo vamos a tratar nosotros en nuestro especial USM. Quiero presentarles a nuestras entrevistadas de hoy. Quiero partir por Javiera Troncoso, psicóloga y encargada de la Unidad de Equidad de Género e Inclusión de nuestro campus Vitacura. ¿Cómo estás, Javiera? Bienvenida. Gracias. Gracias a ti. Y también quiero presentarles a nuestra segunda invitada, la profesora Cecilia Bustos, trabajadora social, doctora en Sociología y académica de la Universidad de Concepción. Le agradezco mucho, profesora, por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo está? Muchas gracias a usted por la consideración de invitarnos. Bueno, vamos a conversar sobre esta fecha importante, trascendental, que es como un hito, ¿no? Para marcar una fecha en que podamos comunicar y concientizar aún más sobre este tema. Y quiero partir justamente con usted, profesora Cecilia. Partamos poniéndonos un poco en contexto. ¿Dónde podemos situar el origen de la violencia hacia la mujer? ¿Y cuántos tipos de violencia podemos identificar a lo largo de la historia? Porque no es solo un tipo de violencia, la podemos tipificar. Cuénteme. Bueno, la verdad es que la violencia de género, la violencia contra las mujeres, tiene su núcleo, si lo planteamos desde allí, ¿verdad? En una cuestión estructural de poder, ¿no? En la posición que ocupamos las mujeres en la sociedad, históricamente, ¿cierto?, ha implicado desigualdades estructurales. Esto, la verdad es que muchas personas todavía se resisten a creerlo, pero la violencia hoy día tiene tales dimensiones, se reconoce, ¿verdad?, como uno de los principales problemas de salud pública. Para que nos hagamos una idea, causa tanta mortalidad y daño a la salud como los cánceres, por ejemplo, ¿no? El nivel o los datos internacionales nos hablan de más o menos 1 de cada 3 mujeres, son los datos que maneja Naciones Unidas, ¿cierto? Ha sido víctima de violencia física o sexual. Por lo tanto, sin duda, es uno de los principales problemas de la agenda de género, de cómo se va trabajando el tema de la equidad. Y yo diría la vulneración más grave y más seria de los derechos de las mujeres. Teóricamente hablamos de la noción del patriarcado, ¿cierto? De una estructura social que nos pone en posiciones de desigualdad y que se manifiesta en una serie de mecanismos, ¿verdad?, que operan en la vida cotidiana, en las distintas esferas de la vida social, generando esas inequidades y que se expresan de diversa manera, ¿no es cierto? En reconocer y valorar el aporte que hacemos hombres y mujeres de manera distinta, y en naturalizar, en este sentido, ¿cierto?, determinadas formas de relacionarse entre hombres y mujeres, ¿verdad?, entendiendo la idea o los supuestos, vamos a decir, ¿cierto?, los estereotipos que están detrás son la idea de que es el hombre el que tiene la posibilidad de ejercer control sobre el cuerpo y la acción de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, cada vez que alguna mujer desafía esa lógica, ¿cierto?, la reacción también tiene que ver con una forma en que, ¿cierto?, nos hemos aprendido a relacionar y es una forma también violenta de resolver los conflictos, ¿no? Esa es un poco también la idea de esta conmemoración, hacer esa visibilización. Uh-huh. Así es, profesora Javiera, voy contigo ahora porque quiero preguntarte cómo se expresa la violencia contra la mujer en aquellas más jóvenes. La profesora nos hablaba de la violencia en general contra la mujer, pero tú trabajas con nuestra comunidad universitaria, entonces, ¿cómo se expresa la violencia en estas mujeres que son más jóvenes y por qué crees tú que son ellas justamente las que en la actualidad han salido a manifestarse y con más fuerza en este último tiempo? Ya. Bueno, para responderte esa pregunta, creo que primero es necesario destacar que la violencia de género en sí ha ido cambiando según un contexto histórico, pero que forma parte de un continuo. Esta idea o esta metáfora que se habla como del iceberg, donde tenemos manifestaciones sutiles que están como debajo del agua y manifestaciones que son más evidentes, ¿ya? Entonces ahora muchas de estas manifestaciones que antiguamente pertenecían al ámbito más privado, o al ámbito de lo que no se hablaba, del secreto un poco, ahora se han vuelto más visibles y hay como menciona, o sea, la típica cita de la autora Kate Miller, que habla de lo personal es político, y se ha ido constituyendo la idea de que estas manifestaciones que estaban en la vida privada de las personas, ahora forman parte también de la vida pública y también de una respuesta política, ¿ya?
Entonces, eso permite enfocar como un poco este criterio que ya les señalé, y también es importante que la posibilidad de hacer manifestaciones en relación en contra de esta violencia, ¿ya? Hacerlas públicas, hablarlas, sacarlas del secreto, permite el generar cambios, permite el salir de este ámbito de lo secreto, de lo privado, de lo que no se hablaba, ¿ya? Creo que esa es una de las principales razones por las cuales estas manifestaciones se han ido sacando, porque además a partir de ahí se ha ido generando esta conciencia, y es un poco el sentido de la conmemoración que estamos recordando el día de hoy, ¿ya? Hablar de estos temas no es lo mismo que hablar de otro tipo de violencias también, ¿ya? Porque el esconderlos en el espacio privado, como ha sido históricamente hecho, ha hecho que muchas veces el hablarlo ahora se vuelva un acto reivindicatorio, se vuelva un acto donde se saca de este espacio del secreto, ¿ya? Y que donde muchas veces está el secreto, está el trauma, muchas veces, desde lo más psicológico hablando, ¿ya? Entonces, siempre existió esta violencia, ahora es mucho más visible, y por eso es un poco que se explica esta forma en que se manifiesta ahora tan públicamente, en especial de las mujeres más jóvenes, de nuestras estudiantes principalmente, en general, ¿ya? Como se ha visto en los movimientos sociales de los últimos años. Y además, ahora tenemos factores que generan un poco más de gravedad también, que es tener la existencia de los medios virtuales en la manifestación de las violencias. Tenemos el uso de violencias por redes sociales, donde hay muchas manifestaciones que se van apareciendo, y también las manifestaciones que ahora ya no son tan naturalizadas como las de acoso callejero, que son muy evidenciadas. Entonces, tenemos a lo que ha sido tradicionalmente entendido como la violencia, se suman esta idea del acoso virtual o el acoso a través de medios digitales, que ha agravado, porque además tiene la característica de que impregna toda tu vida. El acoso por medios digitales, no te puedes alejar físicamente porque está todos los días en tu mano a través de tu celular, ¿ya? Así es, Javiera. Y hemos estado hablando entonces de la violencia contra la mujer, y siempre hablamos de las mujeres, pero aquí hay otro actor también presente, que es la persona que ejerce esa violencia. Entonces quiero preguntarle, profesora Cecilia, ¿por qué el tema de la mujer, de la violencia contra la mujer, es retratada y tratada en la mayoría de los casos enfocándose en las víctimas, en este caso las mujeres, y no en quienes la ejercen? ¿Cómo cree usted que podríamos incluir mayormente a los hombres en esta conversación? Ese es un debate muy interesante y también tiene un contexto histórico-político, ¿no? Los estudios de las mujeres o lo que hoy día denominamos teorías de género partieron, ¿cierto?, dando cuenta de la situación y condición de las mujeres, centrándose exclusivamente en la situación de las mujeres, y posteriormente, ¿cierto?, pasamos de verdad a hablar de estudios de género, o sea, estudios que están haciendo comparación en términos de colectivos, hombres y mujeres, desde una perspectiva binaria que todavía es restrictiva. Eso también es una cuestión importante, porque la violencia de género no solo se manifiesta, ¿cierto?, aunque hoy estemos conmemorando en especial la eliminación de todas las formas contra las mujeres, sabemos que la violencia de género se manifiesta también, ¿cierto?, a través de la homofobia, de la lesbofobia, ¿verdad?, de la transfobia, etcétera. Entonces, hay un tercer momento que es ¿verdad?, a través del cual surgen teorías que nos permiten mirar la diversidad sexual, las diversidades de género, de una manera un poquito más amplia. Ahora, en términos de esta relación, vamos a hablar todavía, ¿cierto?, heterosexual o binaria, ¿no es cierto?, hombres y mujeres, estos dos colectivos. Hace bastante rato ya que se ha ido empujando la necesidad, ¿verdad?, de apurar, presionar, mejorar ese cambio, el avance en el cambio cultural, trabajando con los hombres. Hay como dos perspectivas, ¿no? Una perspectiva que tiene que ver con cómo se trabaja en la atención, resocialización de los hombres que ejercen violencia, vamos a decir de los agresores, ¿cierto?, en esta relación, aquellos que han sido denunciados, que están identificados, ¿verdad?, donde hay una causa específica, y entonces existen los centros, ¿cierto?, que trabajan con hombres que ejercen violencia. Pero también hay todo un trabajo preventivo, porque la verdad es que una cosa es la atención de la violencia, así como podemos hablar de la atención de las mujeres y de los hombres agresores. La única manera de generar ese cambio cultural implica cuestionarnos la forma en que el género opera en nuestra vida, ¿no es cierto?, los mandatos sociales de género, cómo eso implica, impregna, ¿cierto?, y tiene consecuencias también muy negativas para los hombres, ¿no?, como por ejemplo la imposibilidad de expresar sus emociones,
¿verdad? Como también ciertas limitaciones en términos a sus formas de actuar, etcétera, ¿no? Sabemos que ahí hay una disputa, hay un eje también de conocimiento bien relevante que tiene que ver con los estudios de las nuevas masculinidades. Esa es un poco la nomenclatura que se utiliza, ¿verdad? Para discutir y cuestionar esta masculinidad hegemónica, ¿verdad? De este hombre macho, recio, que además, ¿cierto? No presenta necesidad de salud, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Por qué les cuesta tanto cuidarse, sentirse vulnerables, ¿verdad? Y por lo tanto, como les decía, también tiene efectos en eso. Hay líneas bien interesantes, obviamente los hombres van lamentablemente más atrasados en esto, ¿no? Se van generando grupos de conciencia, se van generando núcleos de investigación en este sentido. Y las nuevas generaciones, en la medida en que tienen, ¿cierto? También, así como lo planteaba Javiera, como nuestras chicas, como nuestras estudiantes universitarias hoy día son mucho más conscientes, también lo son, al menos en las ciencias sociales, nuestros estudiantes. Sin embargo, cuando uno pasa a la práctica y a reconocer un poco los tipos de relación, siguen estando presentes otras formas, ¿verdad? Que dan cuenta de esa masculinidad hegemónica y de las dificultades que tienen los hombres para superarla, ¿no? Voy a poner un solo ejemplo, el humor sexista, por ejemplo, ¿no? Esta historia, ¿verdad?, de los memes y los chistes siempre asociados a los roles y a los estereotipos entre hombres y mujeres es una cuestión que les cuesta bastante, ¿cierto?, a los propios hombres romper, ¿no? Pero hay muchas otras manifestaciones en el campo de la vida sexual, también esta idea, ¿cierto?, de mostrarse siempre viriles, siempre fuertes, siempre los líderes en el fondo activos, etcétera. Y eso también significa una carga relevante. Por lo tanto, es fundamental trabajar digamos, desde la edad más temprana, el tema de la equidad de género. Esto es difícil, ha habido avances en términos de, no sé, la educación preescolar, los planes, ¿cierto?, educativos del Ministerio de Educación, etcétera. Pero sabemos que hay una brecha, ¿no es cierto?, entre el currículum manifiesto, luego si no trabajamos desde allí estas cuestiones, digamos, de manera más vivencial, con los propios profesores y profesoras no sacamos nada, ¿verdad? Con cambiar un plan curricular, si en la práctica seguimos replicando, reforzando estereotipos, ¿no? Desde allí ese cambio tiene que ser mucho más sustantivo y tiene que partir con nuestros niños y niñas desde muy pequeños. Así es, profesora. Por supuesto, la educación siempre tiene un rol muy preponderante en todos estos temas. Javiera, en torno a esta pregunta que yo le hacía a la profesora Cecilia, ¿cómo abordamos la prevención de hechos de violencia contra la mujer en nuestra universidad, en la unidad en la que tú participas, pero que por supuesto considera a toda nuestra comunidad universitaria que está compuesta por hombres y mujeres? Bueno, en primer lugar es súper importante mencionarles que nuestra primera tarea ha sido un poco poder hablar de este tema. Poder hablar del tema, ponerlo en la palestra, volverlo algo contingente, decirlo por su nombre, como un fenómeno que existe en la realidad y posicionarlo en el espacio social de la universidad. Eso, como volviendo a la respuesta de la pregunta anterior, nos permite sacarlo del secreto y posibilita que tomemos medidas preventivas. Y para poder lograr esto, el programa de equidad de género nos hemos organizado en nuestro actual a través de 5 ejes de acción, ¿ya? Y en estos ejes consideramos a toda la comunidad universitaria y específicamente en los planes de prevención y promoción no trabajamos solamente con el estudiantado, sino que hemos tenido experiencias con grupos funcionarios, tanto de las empresas externas de la universidad como funcionarios y funcionarias de la propia universidad, con equipos docentes, con los grupos de estudiantes, con grupos directivos. Entonces, a partir de esta prevención y promoción hemos ido generando como, tratando de abarcar a la comunidad completa, ¿ya? Y además es importante señalar que la universidad forma un aspecto súper relevante en la biografía de las personas que estudian en ella, ¿ya? Se forma como un hito, ¿ya? Y ahí si nos vamos o nos remontamos a estas ideas de los espacios de socialización, donde tenemos una socialización primaria en el hogar y después entramos al colegio y pasa a la socialización secundaria, la universidad forma parte de este proceso de socialización. Entonces, el generar espacios donde haya entornos respetuosos, donde las manifestaciones de violencia de género sean inaceptables, permite también que quienes pasan en su vida este tránsito por la universidad
adquieran este espacio de socialización donde este elemento es fundamental. ¿Ya? Y otro aspecto también, y que para mí es súper necesario de considerar y rescatar, es la conciencia que han ido tomando muchos y muchas integrantes de nuestra comunidad. ¿Ya? Es un tema que personalmente me sorprende gratamente cada día cuando tengo conversaciones con personas que uno no se imagina que han tomando ideas o tratan de, por ejemplo, experimentar sin sesgos en sus clases o a partir de su propia creatividad van tomando elementos para salir de lógicas binarias y lógicas sexistas al momento de hacer las cátedras, en el ámbito docente también. Es un aspecto impagable, entender que hay personas de nuestra comunidad que se han ido integrando, que van apoyando, nos permite y nos ayuda mucho a la misión que tenemos como programa de equidad de género, porque son los ojos que al final están donde están sucediendo los eventos, en las salas, en los patios, en las relaciones interpersonales entre los estudiantes. Entonces, ese aspecto es súper importante y es destacable agradecer a todos aquellos funcionarios y funcionarias y académicos y académicas que están involucrados, aunque sean acciones pequeñas, que pueden sentirse como mínimas, pero que se van involucrando en este camino hacia una Universidad Federico Santa María más equitativa. Así es, por supuesto que es muy importante que todos y todas estemos involucrados en este tema desde nuestro rol en la universidad. Profesora Cecilia, quiero preguntarle cómo podemos abordar o apoyar a una mujer que sufre violencia pero que no pide ayuda, y cómo se trata a una mujer que sí lo hace. ¿Cómo podrían ser los primeros pasos para abordar estos dos escenarios? Bueno, lo primero es que hay que distinguir en términos de la gravedad de la situación, ¿no? Es distinto pensar, ¿verdad?, en una situación, por lo general, cuando hablamos de las situaciones de violencia en las relaciones de pareja adultas, vamos a hacer esa distinción porque hay diferencias, ¿verdad?, en cómo se dan los fenómenos de relaciones íntimas en parejas más jóvenes, pero en parejas adultas, ¿cierto?, hablamos de una relación de violencia bastante crónica, ¿no? Las estadísticas demuestran que las mujeres se demoran en promedio 8 años de su vida, digamos, para tomar conciencia y poder hacer un proceso de denuncia y prepararse para ese proceso de denuncia. Porque las razones, ¿cierto?, que como ya veíamos están muy arraigadas, ¿no? Hay dependencia emocional, económica, etcétera. También todo lo que sabemos a partir de cómo se da la violencia en las relaciones de pareja, sabemos que existe un ciclo de la violencia, ¿cierto? Y que en general las mujeres tienden a consultar o a pedir ayuda en los momentos o en las etapas de crisis y luego vuelve la reconciliación y por lo tanto, ¿cierto? Está el perdón del hombre, la promesa de que esto no va a pasar nunca más y por lo tanto los agentes externos se sienten a veces frustrados, ¿cierto? Mira, no sirve de nada, etcétera. Sin embargo, sí sirve, ¿no? La historia, la trayectoria de las mujeres que han logrado poner fin a la violencia, y por eso se habla de mujeres incluso supervivientes de violencia de género, da cuenta, ¿verdad?, de un proceso de toma de conciencia donde cada una de esas intervenciones y de esos apoyos es relevante. Ahora, ¿sirve por sí solo que una persona haga una denuncia si una mujer no tiene un nivel de conciencia y de autonomía necesaria? Evidentemente que no. Sin embargo, hoy día tenemos unos dispositivos de mucho mejor digamos, dotación en términos de cómo hacer intervenciones. Yo comencé trabajando en este tema en los años 90, en la Municipalidad de Talcahuano, 99-2000, en un primer programa piloto que en ese tiempo estaba a cargo de financiado por el municipio. Hoy día, cierto, tenemos el Ministerio de Equidad de Género y tenemos una serie de programas específicos para atender la violencia, dispositivos específicos que discriminan entre la gravedad, cierto, y hay respuestas más apropiadas. Lo que está claro es que se requiere un abordaje integral, que no basta, ¿cierto?, solo con trabajar, ¿verdad?, la denuncia, porque la denuncia es un paso en un proceso, y por lo tanto lo importante es hacer una adecuada primera acogida, y por lo tanto si hay alguna mujer que está viviendo una situación y está motivada a hacerlo, hay que impulsar a que tenga cierto acceso a la red de atención, y en ese sentido, claro, en todos los territorios, ¿verdad?, existe una oferta de redes bastante específica, y por lo tanto tenemos que garantizar esa vinculación, ¿no es cierto? Sabemos que en el contexto que hemos vivido este año de la pandemia, la violencia de género se ha agudizado además, ¿cierto? Se ha agravado y los dispositivos han estado sometidos a un gran estrés por la demanda de atención, ¿no?
porque efectivamente los casos han aumentado muchísimo. Entonces yo diría nunca perder una oportunidad si tú eres amiga, vecina, familiar de una mujer que está viviendo una situación de violencia y la abre, ¿cierto? Te la comenta, etcétera. Lo importante es devolverle, ¿cierto? La idea de que puede contar, que existe, que puede contar contigo, ¿cierto? Que existen recursos disponibles y que no hay que naturalizarlos, ¿no? O sea, ayudar a ese proceso de toma de conciencia, respetando, por supuesto, el proceso personal, porque no puedes apurar a ninguna mujer porque están todos estos otros elementos, ¿no? A veces a nosotros desde fuera nos parece muy fácil y para ello, ¿cierto? Está todo el nivel de especialización de la intervención de cuando una mujer está realmente preparada, con el acompañamiento psicológico, con el proceso legal, con el manejo con sus propios hijos, etcétera, ¿no? Hay una serie de elementos a considerar para permitir también la autonomía, y ojo, algo de lo que no hemos hablado, la autonomía económica de las mujeres es una de las principales obstáculos para que las mujeres logren poner fin a las situaciones de violencia. Entonces, si como Estado somos capaces de responder y de ofrecer recursos de apoyo suficientes, no sé, por ejemplo, hoy día tenemos el recurso de las casas de acogida, ¿no? Para situaciones de violencia grave. Eso, por lo menos, ¿cierto?, nos ayuda a intentar minimizar los feminicidios, ¿no? Que en otro momento no pasaba, un lugar seguro donde poder resguardar a la mujer y sus hijos, pero de manera temporal. Siguen faltando recursos para promover la autonomía económica, para permitir ¿cierto?, la formación de capacidades, de generación de ingresos propios. En este contexto de crisis económica va a ser eso mucho más difícil, eso es una cuestión que también no hay que perderlo de vista, porque para el abordaje, ¿cierto?, siempre esas desigualdades económicas afectan de peor manera a las mujeres, por eso es que hablamos de la feminización de la pobreza. Y yo creo que es bien importante por lo menos transmitir el mensaje de que es posible cambiar y por lo tanto reforzar cualquier acción mínima que la mujer hace para pedir ayuda, ¿no? Eso me Sí, parece muy sí, relevante. sí, tenemos que estar todos alertas, como usted dice, observando si encontramos alguna situación de este tipo en alguna de nuestras cercanas. Javiera, quiero finalizar esta entrevista contigo, preguntarte por qué nuestra institución cuenta desde el año 2018 con un protocolo para la prevención y sanción de conductas de acoso sexual, discriminación y violencia de género. ¿Cuáles son sus principales características? Ya, mira, tengo que comentarte que como el foco del protocolo se divide en dos ámbitos, como menciona el nombre, que está por un lado la prevención y el otro la sanción, ¿ya? Y estos se señalan como en los ejes del programa que los comenté en la pregunta anterior, que es la capacitación y la formación, donde incluimos a toda la comunidad universitaria, no solo el estudiantado, la promoción y la prevención de manifestación de este tipo de conductas, de la violencia, del acoso y la discriminación por motivos de género, también en el rol de las encargadas de género, y ahí se suma también el rol de la abogada que funciona como secretaria de las comisiones universitarias, donde asesoramos a las comisiones universitarias y recepcionamos las denuncias, con el objetivo también de esta asesoría que se visualicen estos fenómenos que pueden ser abarcados por el protocolo desde la perspectiva de género, desde la mirada de género, ¿ya? También tenemos un eje de atenciones clínicas con foco principal en las situaciones de violencia, ¿ya? Y desde la perspectiva de género en la terapia o en las atenciones de carácter clínico, también tenemos un trabajo constante de articulación con redes internas de la universidad y redes externas para tener acceso también a mayores instancias de apoyo, de trabajo colaborativo, ¿ya? Y estos aspectos nos permiten como programa focalizarnos bastante en este espacio de asesoría y acompañamiento de la comunidad estudiantil, buscando también desde este trabajo desde la perspectiva de género, integrar a la comunidad como un espacio formador, un espacio contenedor, y estando en constante diálogo con nuestra comunidad universitaria, ¿ya? Y en diálogo también con los requerimientos que tenemos como sociedad, y esto siempre en concordancia con el llamado que nos generan los organismos internacionales en relación a la prevención de la violencia. Un poco estar en línea con llamados internacionales, las políticas a nivel estatal, y también generar esta bajada a nuestra propia comunidad, a nuestro propio microcosmos. Así es. Javiera, Cecilia, quiero agradecerles infinitamente por esta conversación. Por supuesto, como ustedes dicen, es un tema que tenemos que seguir hablando, que tenemos que seguir visibilizando en nuestras comunidades, en nuestra sociedad. Gracias por el trabajo que realizan día a día en favor de la eliminación de la violencia contra la mujer, y les agradezco mucho por su tiempo en esta conversación.
Muchas gracias a ti. Gracias a las dos. Muchas gracias. Y antes de cerrar, quiero recordarles que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha habilitado el Fono 1455 para información y apoyo en temas de violencia contra la mujer. Y además, si eres parte de nuestra comunidad USM, te puedes acercar a la encargada de la Unidad de Equidad de Género e Inclusión de tu campus y sede. Toda la información de los contactos los puedes encontrar en las redes sociales de nuestra Dirección de Relaciones Estudiantiles. Así es que de esta manera cerramos este tema en este 25 de noviembre, en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y nos reencontramos en un nuevo especial USM. Hasta pronto.